Padre Criador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que nos puso el sol. Y la pradera es la vez, en playa cada cruz. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mira al cielo en su esplendor, como al oscurecer. Tus glorias proclaman del sol por aquí te ve. La flor, el viento y el gorrión, la brisa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas y al fin del mundo voy, tú Dios allí estás. Gracias. Muchas gracias. Thank you very much. We'll hand over then to Terrie. Gracias. Benito. Muchas gracias, Caro. Y ahora vamos a tener a la anciana Terrie. Feliz Sábado, everyone, and a happy Sunday morning to me. Feliz sábado a todos y un feliz comienzo de domingo para mí. It's a privilege to be here with you this morning. Es un privilegio para mí estar con ustedes esta mañana. And we are going to be covering quite a bit, so we will make a start. Así que vamos a cubrir un par de cosas hoy y vamos a estudiar con esos temas. I invite you to kneel with me for silent prayer. Quiero invitarlos a unirse conmigo en una oración silenciosa. Amen. Amén. We're going to begin by going back. This study will be largely review. Bien, hoy vamos a comenzar y vamos a ir un poquito atrás. Vamos a hacer una revisión de este estudio. And we're going back to 1996. Y vamos a ir a 1996. In 1996, with the Time of the End magazine, En 1996 tenemos la revista Tiempo del Fin. it's clearly laid out that in 1989 there was a fulfillment of prophecy. Y claramente se ha demostrado que 1989 es una fecha profética. When the king of the north retaliated against the king of the south, Cuando el rey del norte se vengó del rey del sur. Daniel 11, verse 40, part B was fulfilled. Daniel 11, verso 40, parte B, se cumplió. King of the north versus king of the south. Esa es la batalla del rey del norte versus el rey del sur. And the very next thing to happen
Y with la the siguiente Sunday cosa law que pasó fue la ley dominical in the United States. en los Estados Unidos. Verse 41. Versículo 41. However, so we got a very simple prophetic story. Así que nosotros tenemos una historia profética muy simple And it was very exciting. y ha sido muy emocionante. Up until then, the fulfillment of prophecy was about 1844 and 1798 and 538. Desde entonces tenemos 1800. Could you repeat the dates, please? 1844, Ok. Hasta este punto los estudios tenemos en 1844, 1798, 1798, 538, 538, events and dates way back in our past. could you repeat? I can hear you, that one. Events and dates far in the past. Eventos que han sucedido en el pasado. And now, in 1996, we see the Y ahora, fulfillment en of mi- prophecy Y ahora en 1996 tenemos el cumplimiento de la profecía fulfillment of prophecy in our lifetime. en nuestro tiempo profético, en nuestra línea profética. En nuestra Other vida than vague words from Matthew 24 about wars and rumors of wars, y hemos ido, por ejemplo, de Mateo 24 hasta Romanos, perdón, sobre las palabras o rumores de guerra. there hasn't been anything that would tie prophecy in with our generation. No hay nada que ata o que une la profecía con nuestra generación. Prophecy has now become very real. La profecía ahora llegó a ser muy real. A present event. Eventos presentes. And we're all waiting for Sunday law. Y todos estaban esperando por la ley dominical. Sunday law doesn't happen. Y la ley dominical no pasó. We see 9/11. Nosotros vimos el 11 de septiembre. It's more exciting. Y es más emocionante todavía. We've gone from Daniel being relevant in our time period Nosotros fuimos de Daniel, que es relevante en nuestro periodo, en nuestro tiempo profético, to Revelation 8 and Revelation 9 now becoming just as relevant. para Apocalipsis 8 y 9, y ahora esto sí llega a ser relevante. Islam in Tenemos- Bible prophecy. Y eso llega a ser el cumplimiento de la profecía bíblica. We now immerse ourselves in Millerite history. Nosotros nos sumergimos ahora en la historia milerita. There's charts, there's the 2520 prophecy, Que son los diagramas, la profecía de los 2520, much more now to study to prepare us for the next thing, which is Sunday law in the United States. mucho más que nos prepara para la ley dominical que se va a dar en los Estados Unidos. But Sunday law doesn't come
Pero la ley dominical no llegó. Instead, we go to 2016. En vez de eso, llegamos a 2016. 27 years after 1989. 27 años después de 1989. And we learn that Daniel 11:40 part B contains future events. Y nosotros ahora sabemos o aprendimos que Daniel 11:40 parte B contiene eventos futuros. 2 battles, Raphia and Panium. 2 batallas, Rafia y Panium. The midnight cry message comes in 2018. El mensaje de clamor de medianoche llegó en 2018. We not only learn that 2016 and 2018 were also battles. Nosotros no solamente aprendimos de 2016 y 2018 como el clamor de medianoche o Just como like- partes, sino que también son 2 batallas, Just like Raphia and Panium, como Rafia y Panium. but we can also give these dates, 2019, 2021. A los cuales también podemos darle fechas como 2019 y 2021. We understand Pyrrhus and World War II. Nosotros entendimos Pirro y la Segunda Guerra Mundial. Will tell us that these battles are wars of information, Y nosotros vimos que estas batallas son guerras de información and proxy wars. y guerras de procuración. So that's Pyrrhus. Así que esta es Pirro. It's Pyrrhus and World War II. Entonces, Pirro y la Segunda Guerra Mundial. Then comes an understanding of World War I. Y entonces, esto nos ha llevado a entender la Primera Guerra Mundial. And 9/11, we have to now understand as 2001. Y el 11 de septiembre también nos ha ayudado a entender, perdón, ahora tenemos que entender cómo nos ayuda a entender 2001. Ok, perdón. Dice que ya no es 11 de septiembre, sino es 2001. It's bigger than just one day. Es más grande que solo una fecha. It's we're going to understand the Gulf War. Nosotros comenzamos a entender lo que es la Guerra del Golfo. And the Iraq War. And what? Iraq. Ok, incluye no solamente la Guerra del Golfo, sino también la Guerra de Irak en 2003. And tied into these, we're going to see Yemen and Syria and Venezuela and Ukraine. Y atados a esto, nosotros podemos ver Yemen, la guerra de Venezuela, de Ucrania, Saudi Arabia, Libya, las guerras de Arabia del Sur, perdón, los países de Sudarabia, Arabia del Sur y Afganistán, you said? Last one. The last one? Afghanistan, all of those. Okay, Afganistán y todos esos países. Okay. And what started off simply as Russia versus the United States.
Y, y esto solamente comenzó como una guerra entre Rusia y Estados Unidos. has now become global. Y ahora llegó a ser global. So I'll just write global here. Así que vamos a poner aquí global. We also began to understand that in 1989, También comenzamos a entender que en 1989 it was just a deadly wound. también fue la... Ok, solamente fue la herida mortal. And it dies in 1991. Y muere en The King of the South, sorry. 1991. Yeah, Sorry? thank you, sorry. The King of the South dies in 1991. Ok. Y el Rey del Sur muere en 1991. Thank you. And so when we come to the end, we see that the King of the South will receive a deadly wound in 2021. Y cuando llegamos al final, nosotros vemos que el Rey del Sur recibe la herida mortal en 2021. Leading to its death at Sunday law. Liderándolo hacia la muerte en la ley dominical. And finally, we see the Sunday law tied in to this King of the North, King of the South battle. Y finalmente nosotros vemos la ley dominical siendo involucrada en la batalla final. So, were we wrong in 1996? Entonces, ¿qué estuvo errado en 1900? Perdón. Entonces, nosotros estuvimos errados en 1996. Es una pregunta para ustedes. ¿Estuvimos o no estuvimos errados? No, we received the message in a very simple form. Y la respuesta es no. Nosotros recibimos un mensaje en una forma muy simple. Easy to be digested. Fácil de ser digerida. As we matured, we were able to handle more complex issues. Y a medida que fuimos madurando, fuimos capaces de entrar en la complejidad de esta historia. We grew up and started chewing. Nosotros crecimos y comenzamos a masticar. And this whole history that we can fill in with many details Y toda esa historia se fue llenando con muchos detalles. is half a verse. Y es solo la mitad de la parte de ese versículo. It's parte just B. part B of one verse. Es solamente la parte B de un versículo. All of this history, 1989, post 2021, Toda esa historia desde 1989 hasta pasado 2021 is the development of the Sunday law. es el desarrollo de la ley dominical. So why would we expect Daniel 11:40 part B to be so complex Entonces, como nosotros esperamos, ¿cómo fue que esperamos que Daniel 11, verso 40, parte B, sea tan complejo? and Daniel 11 verse 41 to be simple?
y pensar que ahora Daniel 11:41 sea tan simple. It stands to reason that Daniel 11 verse 41 is going to be just as much, if not more complicated. Entonces, parece lógico pensar que Daniel 11, versículo 45 es más complicado todavía de lo que nos imaginamos. Our brief overview of our prophetic understanding Esta es solamente una vista simple de lo que es nuestro entendimiento profético. is just about external events. Es solo sobre eventos externos. But we also understand there was an internal message developing. Pero nosotros también entendimos que hay un desarrollo interno de este mensaje. The nature and character of the king, Que es la naturaleza y el carácter del rey and the nature and character of his kingdom. y la naturaleza y carácter de su reino. All of this developing at the same time we were understanding external events. Todos estos desarrollos son solamente un desarrollo de su... Son solo detalles de cómo se está desarrollando esos eventos. So simple to complex. Así que de lo simple a lo complejo. Over 30 years of development. De 30 años de desarrollo. We mustn't go into the Sunday law thinking it's going to be simple. Nosotros tenemos que ir hacia la ley dominical desarrollándolo de lo simple a lo complejo. So, Sunday law in the United States. Así que vamos a ver, la ley dominical en los Estados Unidos. What will it look like? ¿Cómo se ve? ¿Cómo luce? What does dictatorship look like in the United States at Sunday law? ¿Cómo luce una dictadura en los Estados Unidos en la ley dominical? So we go to a quote in the Great Controversy. Entonces nosotros vamos a ir a una cita en el conflicto de los siglos. We're going to go to page 440, paragraph 2. Vamos a ir a las páginas de conflicto de los siglos 435, párrafo 3. And we read just the first sentence. What nation of the New World was in 1798 rising into power, giving promise of strength and greatness and attracting the attention of the world? Vamos a leer solamente el primer párrafo. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? Ellen White is going to take us to Revelation 13 and the lamb-like beast. Elena White nos está llevando a Apocalipsis 13 para ver la bestia que habla como And cordero. very clearly identify it as the United States. Y claramente ella lo identifica como los Estados Unidos. We go to page 441.2. Y vamos a ir a la página. Ok, vamos a ir a uno de los siguientes párrafos, apenas lo tengamos y les decimos cuál es. ¿Sí? Describing this lamb-like beast. Donde describe ese cordero, esa bestia que se ve como cordero. She says, and he had 2 horns like a lamb. The lamb-like horns indicate youth and innocence and gentleness.
fitly representing the character of the United States when presented to the prophet as coming up in 1798. Ella dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos de carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Es el siguiente párrafo. Among the Christian exiles who first fled to America and sought an asylum from royal oppression and priestly intolerance were many who determined to establish a government upon the broad foundations of civil and religious liberty. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Who are these people fleeing Europe? ¿Quiénes de esas personas huyeron de Europa? They're ¿De Christians. quién? De los They're cristianos. professing Christianity. Ellos son cristianos y ellos profesaban la cristiandad. And they're escaping royal oppression Ellos escapaban de la opresión real. Gracias. or corrupt kings O los reinos corruptos, and they're escaping priestly intolerance y ellos escaparon de la intolerancia de los príncipes, or sacerdotes, corrupt church. o de la iglesia corrupta. They're escaping a church and state situation that persecutes them. Ellos escapaban de la situación de la iglesia y el Estado que los perseguía, esa relación que tenían. And when they arrive in the United States, they want to establish a government. Y cuando ellos llegaron a los Estados Unidos, ellos iban a establecer un gobierno Based upon the foundation of civil and religious liberty. y lo iban a basar en el principio de la libertad civil y religiosa. Freedom from a corrupt state and a corrupt church. Una libertad de la corrupción de la iglesia y corrupta y del Estado corrupto. How do they go about doing that? ¿Y cómo iban a hacer esto? We keep reading. Podemos continuar leyendo. Their views found place in the Declaration of Independence, which sets forth the great truth that all men are created equal and endowed with an inalienable right to life, liberty, and the pursuit of happiness. And the Constitution guarantees to the people the right of self-government, providing that representatives elected by the popular vote shall enact and administer the laws. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Thank you. So, two things. First, they're going to declare themselves independent from Europe. Bueno, 2 cosas. Primero, ellos iban a declararse independientes de Europa. That declaration is going to announce that all men are equal.
Y esa independencia iba a ser una declaración, perdón, en su declaración ellos se iban a proclamar independientes. Gracias. That declaration is meaningless until it is made law. Esa declaración no tiene significado hasta que se convierte en una ley. And that's what they need the Constitution for. Y por eso es que ellos necesitan de la Constitución. The Constitution will establish this Declaration of Independence and make it law. La Constitución es la que va a establecer esa declaración de la independencia de ellos y lo va a declarar en una ley. It will grant them freedom of religion, freedom to worship. Ellos le va a dar a ellos libertad y una libertad religiosa y una libertad de decidir. Republicanism and Protestantism become the fundamental principles of the nation. El republicanismo y el protestantismo van a llegar a ser el fundamento de esa nación. So let's draw. We've got two horns. Así que voy a dibujar dos cuernos. We'll call one republicanism. Vamos a llamar uno el republicanismo. One Protestantism. Y el otro el protestantismo. Not apostate Protestantism. This is the Protestantism of early United States. Este no es el protestantismo apóstata, es el protestantismo de los comienzos de los Estados Unidos. That stands for religious liberty. El que se establece, el que representa la libertad religiosa. Freedom from, what did she say? Freedom from priestly intolerance. Libertad de los sacerdotal y la intolerancia. Republicanism, freedom Y el from cuerno del royal republicanismo oppression. representa la libertad de la opresión de lo real, de los reyes. All men are created equal. Todos los hombres son creados iguales. Freedom of speech and religion. Could you repeat, please? Separation of church and state. Separación de iglesia y Estado. I'm not sure we can. Okay. So we go to page 441, paragraph 2. Entonces vamos a ir a al siguiente párrafo. Que But the en inglés beast sería with lamb-like 441. horns. Sorry. Sorry, go ahead. But the beast with lamb-like horns spake as a dragon. Pero la bestia que tenía cuernos como un cordero hablaba como dragón. He exerciseth all the power of the first beast before him, and causes the earth and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had
the wound by a sword and did live. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada y sin embargo vivió. The lamb-like horns and dragon voice of the symbol point to a striking contradiction between the professions and the practice of the nation thus represented. Continuamos con el siguiente párrafo. Dice, los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. So there's going to be a change with this lamb-like beast. Entonces va a haber un cambio de este cordero, de esta bestia. It's como going que- to create an image to the first beast of Revelation 13. Y va a crearse una imagen de la primera bestia que nos habla Apocalipsis 13. The first beast of Revelation 13 had a corrupt state and a corrupt church. Y la primera bestia de Apocalipsis 13 es una bestia que tiene un gobierno corrupto y una iglesia corrupta. And this lamb-like beast is going to make an image to that. Y esta bestia en forma de cordero va a crear una imagen de esto. It will do that by speaking like a dragon. Y lo va a hacer a través de hablar como un dragón. So there's our loudspeaker. Este es un parlante, un megáfono. And this loudspeaker is going to have a dragon voice. Y ese megáfono va a tener una voz de dragón. It's going to speak like the dragon. Así que va a hablar como un dragón. So we're told that these lamb-like horns are the profession of the United States. Entonces dijimos que esa voz de dragón es la forma en que profesan los Estados Unidos. It professes equality of mankind. Y profesa igualdad de la humanidad. It professes freedom of religion and separation of church and state. Profesa libertad religiosa y separación de iglesia y Estado. Terry, just a moment. The last two writings that you have in your whiteboard, we can't see. Sure. Just a little bit under. Yeah, this is perfect. So this is its profession. Así que esto es lo que profesa. And this is its practice. Esto es lo que practica. That it will speak like a dragon. El hablar como dragón. And we're told what the speaking of the dragon is. Y nosotros dijimos que el hablar como dragón es the speaking of the nation is the action of its legislative and judicial authorities. que es el hablar de una nación, son sus actos legislativos y sus actos judiciales. So Ellen White is getting us to focus on two branches of the United States government. Entonces, Elena White lo que hace es traer nuestra atención hacia esas dos ramas del gobierno estadounidense.
legislative, las legislativas and judicial. y judicial. La judicial. Legislative being Congress, La legislativa sería el Congreso, which includes the Senate and the House of Representatives, que incluye el Senado y la Casa de Representantes. judicial being the courts, La judicial es la las cortes, which includes the Supreme Court of the United States, que incluye la Corte Suprema de los Estados Unidos and all the lower courts. y las cortes menores. She is not getting us to focus on the executive branch. Ella no pone su enfoque en la rama ejecutiva. It is the speaking or the actions of the legislative and judicial branches Es en el hablar es el accionar en las ramas legislativa y judicial that is a striking contradiction to what the profession of the country is. que son una completa contradicción en lo que ella profesa. She says it gives lie to the profession of the country. Ella dice que es la vida de lo que es opuesta o contraria a lo que profesa esa nación. Just to finish the paragraph, the prediction that it will speak as a dragon and exercise all the power of the first beast plainly foretells a development of the spirit of intolerance and persecution that was manifested by the nations represented by the dragon and the leopard-like beast. And the statement that the beast with two horns causes the earth and them that dwell therein to worship the first beast indicates that the authority of this nation is to be exercised in enforcing some observance which shall be an act of homage to the papacy. Continuando con la cita dice, la predicción de que hablaba como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera. Indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observación en homenaje al papado. So nowhere in these passages does Ellen White say these horns get broken. Entonces, conociendo estos pasajes, en ningún lugar de estos párrafos, Elena White dice que los cuernos se quebraron. The horns, the profession of the country stays intact. Los cuernos que profesan esta nación están intactos. But the actions of the legislative and judicial branches will be in direct contradiction to the profession of the country. Pero las ramas legislativa y judicial que practica esa nación están en completa contradicción en lo que profesa esta nación. We would simply say it's hypocritical. Nosotros simplemente podemos decir, es hipócrita. Says one thing, does another. Decir una cosa tras otra. Makes Decir a una cosa tras profession, otra. doesn't live up to that profession. Could you repeat, please? It makes a profession, doesn't live up to the profession. Profesa algo y hace otra cosa de lo que profesa. And so we go back to our line.
Así que ahora vamos a volver a nuestra línea and we factor in 2014. y nosotros nos vamos a enfocar en 2014. Sunday law for the line of the priests. La ley dominical para la línea de los sacerdotes. And who is in control of the executive branch in 2014? ¿Y quién está en control de la rama ejecutiva en 2014? Barack Obama. Barack Obama. When we first recognized 2014 as being a prophetic Sunday law, Cuando nosotros reconocemos 2014 como siendo el comienzo de la ley dominical profética, our first instinct was to look at something bad Barack Obama must have done. nuestro primer instinto fue mirar mal hacia Barack Obama, o que él iba a hacer algo malo. The executive branch had to be the bad guy. Decíamos que la rama ejecutiva tenía que hacer algo malo, o iba a hacer algo malo. The dictatorship that would bring about a Sunday law had to be from the executive branch. Que la dictadura que nosotros tendríamos que ver en la ley dominical tendría que venir de la rama ejecutiva. As we matured in our understanding of external events, A medida que hemos madurado en nuestro entendimiento de los eventos externos en la línea, we also matured in our use of methodology. también hemos madurado en el uso de nuestra metodología. And all we had to do was go back to these passages in the Great Controversy Y todo lo que tenemos que hacer es volver a estos pasajes en el conflicto de los siglos and read them honestly. y leerlos honestamente. The answers had been staring us in the face since the book was written. Okay. Las respuestas eran obvias desde que se escribieron estos párrafos. 2014, Barack Obama is in control of the executive branch. 2014, Barack Obama está en control de la rama ejecutiva, But Mitch McConnell is leader of the House of Representatives, or speaker, I should say, for Congress. pero Mitch McConnell estaba liderando la Casa de Representantes, era el portavoz de la Casa de los Representantes. And he is going to block all attempts of Barack Obama Y él va a bloquear todos los intentos de Barack Obama to place his nominations for judges in the courts. de colocar sus nominaciones de jueces en la Corte Suprema. The Republican Party are going to start taking control of the courts. Y el Partido Republicano va a empezar a tomar control de las cortes, Even though the executive branch is held by a Democrat. incluso si la rama ejecutiva está en control por los demócratas. And three men, Steve Bannon, Jeff Sessions, and Stephen Miller, Y esos tres hombres, Steve Bannon, Jeff Sessions y Steve Miller, are going to start purging the Republican Party of centrist, moderate Republicans. y ellos van a empezar a limpiar el Partido Republicano
de hombres moderados y ya, eso. Turning the Republican Party into a right-wing extremist party. Tornando el Partido Republicano en un partido de extrema derecha. 2014 is Sunday law. 2014 es la ley dominical. And the practice of the legislative and judicial branches of the United States Y su práctica en la rama legislativa y judicial de los Estados Unidos cannot be undone. no pueden ser deshechas, perdón. Events are now set up leading us to the Sunday law. Entonces, se colocan eventos que nos lideran hacia la ley dominical. And the horns of profession are still intact. Y los cuernos, que son la profesión de esta nación, siguen intactos. There's a striking inconsistency between the practice and the profession. Hay una fuerte inconsistencia entre lo que practica y lo que profesa. What we see happening in Congress and the Supreme Court Lo que nosotros vemos que pasa en la corte y en el Congreso is the speaking of a dragon es el hablar del dragón. At the same time, the country professes to still be Republican and Protestant. Al mismo tiempo que ese país profesa ser republicano y protestante. It's important to understand the difference between profession and practice. Entonces es importante entender la diferencia entre profesar y practicar. When your profession and practice are inconsistent or a lie, Cuando tu profesión y tu práctica es inconsistente, es todo you una are mentira. setting up Go ahead. you are setting up the image of the beast. Tú empiezas a establecer la imagen de la bestia. If you give homage to that image, Y si tú das homenaje a esa bestia, a esa imagen, what happens to you? ¿qué va a pasar contigo? You receive the mark of the beast. Tú vas a recibir la marca de la bestia. So, mark of the beast Entonces, la marca de la bestia, we understand, I think we all understand that the mark of the beast, you have two options, the mark of the beast or the seal of God. tenemos dos opciones, la marca de la bestia o el sello de Dios. And we know that a mark and a seal are the same thing. Y nosotros sabemos que la marca y el sello son la misma cosa. We could say seal of the beast, mark of God. Nosotros podemos decir el sello de la bestia o la marca de Dios. Where do you receive the mark of the beast? ¿Dónde tú recibes la marca de la bestia? In your hand ¿En la mano or in your forehead? o en la frente? What do they represent? ¿Qué es lo que ellas representan? Hand represents your practice. La mano representa lo que practicas. Forehead represents your profession. Y la frente representa lo que profesas. Compare and contrast. Entonces, compara y contrasta.
using parable methodology. Usando la metodología en parábolas, Where do we receive the seal of God? donde tú recibes el sello de Dios. We know that we get it in our forehead, Nosotros sabemos que lo vamos a recibir en la frente, but when we compare and contrast, we must also accept that we get it in our hand. pero por comparar y contrastar, también podemos entender que lo vamos a recibir en la mano, Representing our faith and practice. representando nuestra profesión o nuestra fe y nuestra práctica. What we believe must be demonstrated. Lo que nosotros creemos debe ser demostrado. No inconsistencies, no lie. No inconsistencias, no mentiras. You can receive the mark of the beast and you can have a profession that doesn't correspond to your practice. Tú puedes recibir la marca de la bestia por una inconsistencia en lo que tú profesas con lo que tú practicas. Remember the beast, whether it's lamb-like or it's leopard-like. ¿Recuerdas la bestia? ¿Es como un cordero o como un leopardo? Their profession is Christianity. Ellos profesan ser cristianos. They never stop saying that, oh, we're not Christian anymore. Ellos nunca dijeron, paren, yo no soy más cristiano. Horns don't get broken. Los cuernos estarían siendo quebrados. Profession doesn't change. Perdón, los cuernos no se quebran, la profesión no cambia. But the practice is inconsistent with the profession. Pero podemos ver que la práctica es una inconsistencia con la profesión. If our practice is inconsistent with our profession, we receive the mark of the beast. Entonces, si nuestra práctica es inconsistente con nuestra profesión, entonces nosotros recibiremos la marca de la bestia. To receive the seal of God, our faith has to be pure. Así que para recibir el sello de Dios, necesitamos estar puros. And our practice must demonstrate that faith. Y la práctica debe demostrar nuestra fe. So let's think about this speaking like a dragon. Entonces, déjenme hablar un poco más sobre ese hablar del dragón. We might, no, I'll rub this out. Vamos a borrar esta parte. Or will I go there yet? When we are the people raised to give the three angels messages. Nosotros somos el pueblo que va a dar los tres mensajes angelicales. Second angel's message, Revelation 14:8. Babylon is fallen, is fallen. Segundo mensaje angelical. Apocalipsis 14, versículo 8. Babilonia ha caído, ha caído. If we're going to announce the fall of Babylon, then we must be experts on what Babylon is. Si queremos proclamar la caída de Babilonia, tenemos que ser expertos en entender en qué consiste. So Babylon is fallen, that great city. Entonces, Babilonia ha caído, esa gran ciudad. Babylon is a great city. Entonces, Babilonia es una gran ciudad. And where do we go next? We go to Revelation 16, which will tell us that that great city is divided into
3 parts. Y si nos vamos a Apocalipsis 16, vamos a ver que esa gran ciudad está dividida en 3 partes. Dragon, beast, false prophet. Que son el dragón, la bestia y el falso profeta. The beast. Which La beast? bestia. La bestia. The leopard-like beast. The first beast of Revelation 13. Es el leopardo, como leopardo, que vemos en Apocalipsis 13. And what does the first beast of Revelation 13 profess? ¿Y cuál es la primera bestia que Apocalipsis 13 profesa? It professes Christianity. Él profesa la cristiandad. I'm going to write Catholicism here as the religion of the papacy. Yo voy a escribir el catolicismo aquí porque es la religión del papado. The false prophet is the second beast of Revelation 13, the lamb-like beast. I've lost audio. Can you still hear me? El falso profeta es la segunda bestia de Apocalipsis 13 y ese es el cordero que habla como un dragón. False prophet, United States. Its profession is Protestantism. Yeah, I can hear you. I think we've lost Solange. Just wait a moment. Okay. We were discussing Babylon because we're the experts in Babylon. Entonces estábamos discutiendo Babilonia y tenemos que ser expertos en Babilonia. That great city divided into 3 parts. Esa gran ciudad se divide en 3 partes. Dragon, beast, false prophet. Dragón, bestia y falso profeta. We see the religion of the beast is Catholicism. The religion of the false prophet is Protestantism. Nosotros vimos que la religión de la bestia es el catolicismo y del falso profeta es el protestantismo. What's the religion of the dragon? ¿Cuál es la religión del dragón? What have we always said? Es lo que nosotros siempre decimos. We've said spiritualism. Decimos el espiritualismo. It includes all the isms. Incluye todos los ismos. It includes atheism, Incluye, Hinduism, Buddhism. Incluye el ateísmo, el budismo, el hinduismo. What's the difference? It makes no profession. ¿Cuál es la diferencia? Que no tienen profesión. The beast makes a profession, the false prophet makes a profession. La bestia y el falso profeta, ellos hacen una profesión. Tienen una. The dragon makes no profession. El dragón no hace una profesión. So the speaking of a dragon is in direct contradiction
to the profession of the beast. Por eso es que el hablar del dragón es una completa contradicción a la profesión de lo que hace la bestia. If you make no profession, then it doesn't matter how you what you practice. Tú no tienes una profesión, no importa cómo tú practiques o qué tú haces, There's no contradiction. no hay contradicción. So we want to have a look at what it means to speak like a dragon. We'll look at that further. Vamos a ver qué es lo que significa hablar como dragón y vamos a verlo más adelante. So let's do, in our short time remaining, we'll look at profession versus practice. Entonces vamos a ver en un breve resumen cómo se ve profesión versus práctica. And we're going to go to our main line of the 144,000. Y vamos a ir a la línea principal, la línea de los 144,000. And lay over it the line of agriculture or the parable of agriculture. Y vamos a superponer la línea de la agricultura, de la parábola de la agricultura. 1989, a message arrives. 1989, un mensaje llega. Judgment is coming. Fear God. El juicio ha llegado, temer a Dios. Fear God, you're a very bad farmer and your paddock is full of weeds and thistles. Teme a Dios porque eres un campesino que You are unprepared for harvest. y ahora vengo para hacer una cosecha. So you come out and you want to get ready for harvest, so you are going to plow. Entonces, yo vengo pero tú no estás listo para una cosecha, así que lo que voy a hacer es un arado. Plow the ground to get rid of the thorns and thistles. Voy a hacer el arado y voy a preparar la tierra en surcos para el sembrar. Then you're ready to sow the seed. Y, sorry. Can that not be seen? Should I use another pen? Yeah, I can see. Okay. So what do you need to germinate that seed? You've put it in the ground, but it needs to germinate. Okay. Entonces, cuando pongo la semilla, ¿qué es lo que necesitas para que germine esa semilla? Para que crezca. You're going to need early rain to germinate the seed. And how is that seed going to develop? Y tú necesitas la lluvia temprana para germinar esa semilla. ¿Y qué es lo que esta semilla necesita para crecer? First the blade. Primero, ¿cómo es que Then se the va a ear. desarrollar? Primero la hebra, Then the full head of the ear, full corn of the ear. después la espiga llena de fruto. What does that ear represent? ¿Y qué es lo que esta hierba, esta planta representa? Fruit. Perdón, lo que esta espiga representa es el fruto. And every good Adventist knows that fruit represents works or practice. Y todo buen adventista sabe que los frutos representan la práctica. So when is that practice have to be evident? Entonces, ¿cuándo es que esta práctica llega a ser evidente? First the blade, then the ear. Primero
la hebra, luego la espiga, then the full corn of the ear, full head of the ear. luego la espiga llena. The full head is the plant that receives latter rain Y esa espiga llena es la que recibe la lluvia tardía to prepare it for harvest. que la prepara para la cosecha. The fruit has to be seen before the latter rain comes. Entonces, el fruto tiene que ser visto antes de que la lluvia temprana llegue. The latter rain sweetens the fruit that's already existing. Entonces, la lluvia tardía prepara para que madure ese fruto que nos dejará listos para la cosecha. Preparing that grain for harvest. Va a preparar el grano para la cosecha. That fruit represents our practice. Ese fruto representa nuestras prácticas. That rain represents our faith. Y la lluvia representa nuestra fe. That the messages that we drink in and mature us. Ese mensaje que nosotros bebemos nos hace madurar. So that we can demonstrate what we believe. Entonces nosotros podemos demostrar qué es lo que creemos. Our behavior must be seen before the Sunday law test. Nuestro carácter, nuestro comportamiento tiene que ser visto antes de la ley dominical. It is not enough to say, oh, I have faith, I believe the message. Y no es suficientemente decir, ahora que tengo fe, que yo creo en este mensaje, and not be able to demonstrate it. y no ser capaz de demostrarlo. It is in this time period here we either receive the seal of God or the mark of the beast. Es en ese tiempo aquí que nosotros recibimos el sello de Dios o la marca de la bestia. And that will depend on whether we are consistent. Y todo eso va a depender de cuán consistentes podemos llegar a ser. Sunday law test will expose whether there is a striking contradiction to from how we behave to what we profess. Y la ley dominical lo que va a hacer es exponer nuestra fuerte contradicción de lo que profesamos con lo que practicamos. So it is vital that we are consistent before Sunday law. Entonces, se torna vital que nosotros seamos consistentes antes de la ley dominical. This time period, Sunday law testing time, will only reveal what we have developed prior to the Sunday law. Entonces, este periodo entre ley dominical y cierre tiempo de gracia va a ser vital que nosotros nos preparemos para estar listos para la cosecha, pero tiene que ser una demostración antes de la ley dominical. So we want to continue on and examine what it is we're meant to be practicing. Entonces va a ser importante que nosotros estemos observando o revisando que nuestra práctica esté en armonía con nuestra profesión. What is the faith or profession that we should be demonstrating right now? ¿Cuál es nuestra fe o nuestra profesión que nosotros deberíamos demostrar justo ahora?
I've written under here the line of the priests. Aquí yo abajo escribí la línea de los sacerdotes. We're living between 2021 and Sunday law. Y nosotros estamos viviendo entre 2021 y la ley dominical, where a demonstration of our faith should be clearly seen. donde la demostración de nuestra fe tiene que ser claramente vista. 2021 was what? Second Advent. 2021, lo que es para nosotros, los sacerdotes, era la segunda venida. What happens at the second Advent? ¿Qué sucedió en la segunda venida? If we went to Matthew 24 and we glanced down that chronological explanation of history in Matthew 24, Si vamos a Mateos 24, nosotros vamos a ver una larga explicación. Could you repeat the last part, please? so if we went to Matthew 24, which is Jesus's broad sweep of prophecy and history, Cuando vamos a Mateos 24, nosotros vamos a ver a Jesús diciendo que es la visión grande o amplia. and we look for the verses that explain what happens at the second Advent, Y miramos la visión de Jesús que nos explica. Terrie, can you wait a second? We'll change the audio again, yeah? I can hear yeah, you. sure. Just a moment. We'll stop in a minute. Thank you. Yeah, we can continue. Can you just repeat? I'm sorry, the last sentence again. I thought. All Jesus' good. vision of Matthew 24. Matthew 24, broad version of history and prophecy. Ok, la visión de Mateo 24 nos trae la gran visión. Jesus gets to the second Advent, and how does he describe it? Jesús viene a la segunda venida y ¿cómo lo describe? Two women, one Dos field, mujeres, un campo. one is taken, one is left. Una es dejada y otra es tomada. That word taken means taken to himself. Y ellos van a tomarla para sí mismas. Accepted. Los van a aceptar. That word left means dismissed. Pero la que ha sido dejada será perdida. Two women at a grinding stone. Dos mujeres están moliendo. One En la- grinding stone. Y solamente hay una piedra. One is taken to himself. Una es tomada para sí. One is mismo, dismissed. y la otra es dejada. Isn't that what happens at the real second Advent? Eso es lo que realmente sucede en la segunda venida, Separation. separación. And they're both on the same planet. Y ambos estaban estaban juntas. One, they're both in the same field, both at the same grinding wheel. Ambos estaban en el campo, ambos estaban en el mismo molino, Both doing the same work.
ambas estaban haciendo el mismo trabajo. And yet there's a separation. Y hay esa separación. What we expect to see at the literal second advent Entonces, lo que nosotros veremos en la segunda venida literal, we've been seeing since Panium. nosotros lo veríamos en Pani. O lo hemos estado viendo. But not necessarily literally. Pero no necesariamente literal. Two people, same ministry. Dos pueblos, perdón, dos personas, el mismo ministerio. Two people, same Zoom room. Dos personas, la misma sala de Zoom. And that they're being separated. Y ellos están siendo separados. Not over profession, No por su profesión, over practice. es por su práctica. It is not evident that what people believe is being put into practice. No hay evidencia de lo que esa persona cree siendo puesto en práctica. So we are seeing separations on many different levels. Entonces nosotros vamos a ver la separación en muchos niveles diferentes. And yet we're all professing to be on the same page. Y ellos pueden estar profesando creer en la misma página. All the developments that are leading to the Sunday law Todos los eventos que nos están, o todo ese desarrollo que se está desenvolviendo que nos lidera la ley dominical, are the developments leading to us either receiving the seal of God or the mark of the beast. son ese desarrollo que nos van a liderar para ver si nosotros recibimos el sello de Dios o la marca de la bestia. Based on whether there is consistency or inconsistency about what we believe and how we behave. Basado en de que somos o no somos consistentes en lo que profesamos con lo que hacemos. So we will take a short break now. You'll let me know how long. And when we come back, we will look at what that practice is meant to look like. What is the practice that will be tested? Entonces, vamos a hacer una pausa aquí, les avisaremos en cuánto tiempo regresamos y vamos a volver y vamos a ver lo que significa ahora la práctica. Así que piensen ustedes, mientras tanto, ¿qué significa práctica? So on that note, let's close in prayer. Así que vamos a hacer una oración para cerrar. Our loving God in heaven, we thank you for leading us on gently. We Dios pray mío que estás en los that cielos, te agradecemos por esa we trust that you have led us in our understanding of the prophetic message. Confiamos en que tú nos lideres nuestro entendimiento de este mensaje profético. As we apply that message to our own personal lives, Así para que podamos, Señor, aplicar este mensaje en nuestras propias vidas personales. we pray that we would be honest and willing to put everything on the altar. Y oramos para que podamos ser honestos y poder poner todos nuestros deseos y a tus pies en el altar, Señor.
to sacrifice all that we have and all that we are to live a consistent life. Y sacrificar todo lo que necesitamos para poder vivir una vida consistente. Teach us what you are looking for in our fruit. Enséñanos lo que tú buscas en nuestros frutos, that we can make the necessary changes before Sunday, Lord. para que nosotros podamos hacer los cambios necesarios antes de la ley dominical. We ask in Jesus' name. Amen. Nosotros oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.